Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos esta vez con mi hermano Ezequiel Suárez de Argentina, del canal Discípulo de Jesucristo, con mi hermana Eva, del canal Amando la Verdad, y con mi hermana Louni, de la iglesia Reunidos. Todos estamos reunidos, valga la redundancia, para hablar acerca de un versículo hermoso que es Juan 3:16, que habla acerca de la misericordia del Señor, que nos habla, ¿cierto?, de cómo Dios nos ama, nos bendice. Espero que este video sea de bendición para ustedes que ven este video, para todas las personas que ven este hermoso video, y espero que llegue a sus corazones. Les quiero compartir Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Cuando leemos este versículo, tenemos que pensar por qué Jesús lo dijo y a quién se lo dijo. Juan capítulo 3, en mi Biblia dice el nuevo nacimiento, y es porque Jesús está hablando, aleluya, con un fariseo, está hablando con Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entendía esto. En el versículo 4 Nicodemo dice: pero ¿cómo es posible que un hombre entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer? Pero Jesús le dice: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aleluya. Jesús dándole a entender que para volver a nacer, que para entrar al reino de Dios es necesario que el hombre tenga un nuevo nacimiento, que un nuevo comienzo, aleluya, para que el hombre pueda entrar y pueda entender la gloria de Cristo, mi amado hermano. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya, cuando estábamos muertos, cuando no sabíamos para dónde íbamos. Dice la palabra que Él nos dio vida, para que pudiéramos tener vida juntamente con Él. Aleluya. Pero lo que me llama la atención de Juan es el Juan capítulo 3, versículo 14, donde dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo decía: pero ¿por qué Jesús da este ejemplo de una serpiente en el desierto? Y en mis anotaciones, anoté que esto estaba en Números capítulo 21, versículos 5 al 9. Aleluya, cuando la congregación en el desierto murmuró en contra de Moisés y en contra de Dios. Y cuando Dios envía serpientes ardientes, dice la palabra, con veneno, ¿cierto?, para que mordieran a las personas, y dice que hubo mucha mortandad de personas. Aleluya. Pero cuando las personas volvieron a Moisés pidiéndole misericordia, que orara, que intercediera por ellos delante del Señor, dice la palabra que Dios le dice a Moisés que haga una serpiente, ¿cierto?, de bronce, y que lo levantara, y que todos los que vieran esa serpiente iban a ser salvos. Aleluya. Así que esa serpiente, mi amado hermano, representa a Cristo, representa la gracia salvadora del Señor. Pero ojo que al ver esa serpiente, no era cualquier visión, sino que era una vista con fe. La persona que veía esa serpiente tenía que acercarse con fe a lo que estaban viendo, sabiendo que era la única oportunidad de salvarse, sabiendo que si no miraban con fe, si miraban esa serpiente de una forma soberbia o de una forma incrédula, no servía de nada, sino que esa gente tenía que mirar la serpiente, aleluya, pero con fe, creyendo que Jesús, que Dios iba a sanarlo de todas sus heridas y de todas sus enfermedades. Alabado sea el Señor. Pero mi amado hermano, ¿por qué una serpiente, mi amado hermano? ¿Por qué una serpiente al igual que las demás serpientes? Hay una diferencia. En la serpiente que levanta Moisés, aleluya, es una serpiente que no tiene veneno. A diferencia de las demás serpientes que tenían veneno y mordían, aleluya, a las demás personas. Alabado sea el Señor. Entonces, mi amado hermano, esto quiere decir que Cristo, a diferencia de nosotros, Cristo no tiene pecado. Cristo vino, se hizo hombre, tuvo nuestro cuerpo, un cuerpo de muerte, pero no un cuerpo de pecado. Él tomó forma de hombre, Él tomó forma de siervo, vino a morir por nosotros, mi amado hermano, pero no pecó, a diferencia de nosotros. Alabado sea el Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que la gracia es un don de Dios, es una ayuda que Dios nos da, es un regalo, una dádiva del Señor. Mi amado hermano, sabemos que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, como dice 2 Corintios. Nueva criatura somos, nuevas personas somos, hay un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad. Así como esas personas tenían que ver esa serpiente para ser sanadas, para ser protegidas por el Señor, así también tú y yo, mi amado hermano, tú que quizá no conoces al Señor, o tú quizá que estás alejado de Dios, tienes que mirar con fe a Cristo,
y leer y releer este versículo tan hermoso para nuestras vidas que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó, viene del griego agapao, que quiere decir un amor incondicional, un amor deliberado, un amor que el Señor da, aleluya, sin pensar que la otra persona quizá puede no aceptarlo, sino que simplemente lo da. Es un amor predeterminado, mi amado hermano, es un amor que Él lo da, sin esperar nada a cambio. Y Él nos da lo mejor de Él nos da a su Hijo amado, no esperando, aleluya, que nosotros le demos algo a cambio, sino que espera nuestra obediencia, espera nuestra fe, espera que nosotros de verdad respondamos, ¿cierto?, a este llamado, aleluya, al discipulado. El Salmo 51, versículo 5, el salmista David dice que en pecado me concedió mi madre, dando a entender, ¿cierto?, que todos nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza, aleluya, perdida, pero es en Cristo, ¿cierto?, es en este hombre que nos dice que tenemos que volver a nacer, es en donde está nuestra oportunidad, es donde está nuestra oportunidad de ser salvos, aleluya. Es solamente en Él en que tú y yo podemos mirar, ¿cierto?, esa cruz, ¿cierto?, y ser salvos. No basta en que miremos nuestros problemas, en que veamos nuestras limitaciones de hombres, en nuestros pecados, sino que si lo vemos a Él, si vemos a ese hombre, ¿cierto?, crucificado en esa cruz, vemos cómo Él nos ama, cómo Él nos da una nueva oportunidad de volver a nacer, para entrar, ¿cierto?, en el reino del Señor. El versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, porque Él sabe todas las cosas. Él en su infinita misericordia conoce todo lo que va a pasar, mi amado hermano. Quiero que me acompañen, mi amado hermano, a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Aleluya. Esto dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Mi amado hermano, Jesucristo clavó nuestros pecados en la cruz, clavó la ley en la cruz, clavó las limitaciones que había que ser el hombre, ¿cierto? Clavó todo, ¿cierto? También clavó las cosas que el hombre pone, clavó las cosas, las trabas que el hombre pone para ser salvo. Recordemos, como dice la palabra, que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Tenemos un libre acceso ahora a hablar con el Maestro, a hablar con Cristo. Ya no hay nada que se interponga entre nosotros y Dios. Ahora solamente nos basta creer, nos basta buscar al Señor. Hay una buena noticia, hay un evangelio que predicar, hay un evangelio que creer. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, versículo 32, la palabra dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también la vida eterna? El que nos entregó lo mejor que tenía, esperando solamente nuestra obediencia, esperando solamente que entendiéramos este mensaje de salvación, que entendiéramos que Él, aleluya, está esperando que el hombre se arrepienta de sus pecados, que el hombre entienda, aleluya, que Él viene. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aleluya. Quizá el mundo, ¿cierto? El mundo no conoce al Señor, pero nosotros tenemos, ¿cierto?, la bendición, tenemos la oportunidad de aceptarlo en nuestros corazones. Quizá esta oportunidad más adelante no se va a repetir para algunos. El Señor tiene tiempos y tiempos para cada uno de nosotros. Quizá hoy día es tu tiempo de aceptar a Cristo en tu corazón. Quizá hoy día, ¿cierto?, es el tiempo oportuno. Dice la palabra en Isaías, miradme a mí, ser salvos todos los términos de la tierra. El Señor da oportunidad, mi amado hermano, pero no sabemos cuándo será tu tiempo de partir de este mundo. Esperemos que entiendas este mensaje del Señor, el tiempo que el Señor te da, aleluya, para ser salvo con el Señor, para volver a nacer, para poder entrar al reino del Señor. Juan capítulo 3 también dice lo que nace del mundo, ¿cierto? Lo que es carne, carne es, pero lo que es espíritu, espíritu es, aleluya. Y el Señor Jesús le daba el ejemplo a Nicodemo, le decía, tú ves el viento como va y viene, ¿cierto? Pero no sabes para dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu, así es todo lo que es nacido de Dios. No sabes para dónde va. Aleluya, nosotros sabemos para dónde vamos. Testificamos lo que hemos visto y sabemos lo que hablamos. Aleluya. Así que, amado hermano, le quiero dar el pase ahora a mi hermana Eva
para que siga hablándonos de este hermoso mensaje, aleluya, este hermoso mensaje de salvación de Juan 3:16. Amén. Bueno, Juan 3:16 es el versículo por excelencia donde Dios nos muestra absolutamente todo su amor. Quiero leerlo también un momento para que podamos retomar la grandeza de este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí en este pasaje podemos ver el amor de Dios y la magnitud de este amor. Hay que rescatar muchas cosas de este versículo, sobre todo si hay alguna persona que pudiera estar escuchando, saludando a todas las personas que nos puedan estar escuchando y esperando que también pueda llegar a las personas que no conocen al Señor y que puedan tener un mensaje esperanzador y saber que el amor de Dios ha sido para todos, para todas las personas. Dios ama a su creación y la magnitud de ese amor en Juan 3:16 se expresa cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este amor en su magnitud abarca a todo aquel que crea en él. Bueno, Dios amó al mundo, y cuando decimos que Dios amó al mundo, podemos ver que este amor alcanzó aún a sus enemigos. Nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos enemistados con Dios. El amor de Dios nos alcanzó por medio del sacrificio de Cristo, y en una parte nos dice en Mateo 5:44, voy a leer algo que tengo escrito, y dice, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros éramos estas personas, nosotros éramos aquellos que hemos hablado mal de Dios, nos hemos quejado contra Dios, nosotros éramos enemigos de Dios, y Él, su amor, alcanza a este mundo perdido donde nosotros también estábamos incluidos, y este amor de Juan 3:16 nos dice que nos alcanzó a nosotros. Hay otro pasaje también en Romanos 5:10 que también quiero leerlo, y que nos dice lo siguiente: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero sí, lo bueno de este versículo que podemos ver aquí, que el Señor llama a todas las personas al arrepentimiento. El amor de Dios abarca y provee para todos nosotros. A ver, disculpen, lo que pasa es que, bueno, aquí cuando habla del amor de Dios se está hablando de que el amor de Dios solamente no es un amor limitado, es un amor para todo aquel que en él cree. Y aquí podemos decir que el amor de Dios es perfecto y es justo. Cuando Dios ama a la humanidad, no solamente está diciendo que la ama con un amor sentimental, sino que ese amor es un amor que provee todo lo que necesitamos para que nosotros podamos venir y alcanzar la salvación ante el Señor. Y yo quiero hacer esta invitación. El amor de Dios no es solamente para sentirnos amados por Él, sino que es un amor en acción, un amor que se sacrificó, y un amor que va a limpiar a todo aquel que se sienta cargado con pecado. Y yo quiero decirle a aquella persona que en este minuto pueda tener hambre y sed de Dios, o que se sienta que a lo mejor no es apto para estar delante del Señor, que sepa que el amor de Dios es un amor que nos alcanza y es un amor que provee salvación. Amén. Bueno, este versículo también nos invita a creer. Dice que es para todo aquel que cree.
es una cuestión de fe. Cuando el Señor nos invita a creer, nos está invitando a que podamos poner toda nuestra confianza. La palabra fe a veces se distorsiona un poco y se piensa que fe es creer en algo que me va a beneficiar. Sin embargo, la palabra fe nos está diciendo que tenemos que confiar en que ese amor de Dios está proveyendo lo que nosotros necesitamos para salvación. Y dice para todo aquel que cree. Así que todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe y cree que sus pecados han sido perdonados, va a tener acceso a este perdón. Y esta fe es siempre, es creer hoy, es creer mañana, es creer siempre que nosotros podemos tener al alcance esta salvación por los méritos de Cristo. Eso es, hermano, y la fe es cada día y es un amor. Este amor de Dios tiene un propósito que es justamente para salvación. Es lo que yo quería decir. Si alguna persona está buscando que sus pecados sean perdonados, quiero decirle que Dios le ama y que Dios ha traído el amor de su Hijo en acción, que esa muerte y ese amor es con propósito. No es algo, no es un amor de un Diosito que te va a abrazar y que no va a dejar tu vida absolutamente igual. Este amor es un amor redentor, es un amor con propósito, es un amor que va a alcanzar a todo aquel que cree. Eso es lo que yo tendría que añadir. Amén, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Eva. Le quiero darle el pase al hermano Ezequiel para que siga hablando de Juan 3:16. Amén. Dios le bendiga, hermano Ezequiel. Amén. Muchas gracias, hermano Álvaro. Bendiciones para todos. Es un gusto poder compartir esta pequeña conversación que he tenido. El privilegio de compartirlo con la hermana Eva, la hermana Lauri, el hermano Álvaro. El capítulo de Juan 3:16. Obviamente también lo quiero leer para entrar bien en el tema, que dice, por la versión Reina Valera 1960, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el resumen del Evangelio más famoso en toda la Biblia. Es muy rico, es muy querido por todos los creyentes. Como dice el hermano Álvaro, se dice en el contexto cuando Jesús habla con Nicodemo, y para añadir un poco más a fondo, todo lo que es el libro de Juan fue escrito principalmente para los no creyentes judíos y para tampoco los no creyentes que no eran judíos, porque en ese tiempo, Juan, si se escribió el libro de Juan, era un tiempo donde había muchas filosofías griegas, donde atacaban no la divinidad de Jesucristo, sino su parte humana, el sacrificio que Cristo hizo. Por eso este versículo es muy rico, es muy fundamental para que uno lo pueda exprimir. Entonces yo me he dado la tarea de poder exprimir a fondo lo que es este pasaje, para que lo puedan comprender un poco mejor aquellos que están del otro lado y puedan ver el trasfondo y el mensaje principal, que es esto, ¿sí? Que es el regalo más grande que Dios le pudo haber dado a la humanidad. Es el regalo que vino del cielo, que es la verdad. Esta es la verdad del Evangelio, que es la buena noticia que hay que anunciar al mundo, que Cristo vino a salvar al mundo, teniéndolo todo en el cielo. El Señor no escatimó ser igual, no vino para ser rico, no vino para condenarnos, como también después sigue diciendo Juan 3:17 y 18, sino que vino para darnos vida eterna. Como siempre digo, Dios no necesitaba de nosotros, no necesitaba crearnos, Él ya tenía todo allá. Nos creó por amor, nos creó para su gloria. Entonces nosotros tenemos que darle la gloria a Él. ¿Y cómo damos la gloria a Él? Siendo como su Hijo, viviendo la vida como su Hijo, ¿sí? Entonces quisiera, sé que no tengo mucho tiempo, por eso entrar de lleno con el tema, que es la palabra. Voy a hacer unas pequeñas un trasfondo pequeño de las palabras para entender un poco más y dar el mensaje final a lo que quiero dar a entender con este versículo, que a mí en lo particular, como siempre digo, es un versículo muy rico y es la verdad de todo el Evangelio. Es muy famoso este versículo, ¿no? Dice, porque de tal manera amó. Ya la palabra porque de tal
nos muestra lo intenso, lo grandioso, lo magnífico, lo omnipotente que fue el amor de Dios, porque dice, porque de tal manera amó, o sea, fue tan grande, fue tan inmenso ese amor que Dios tuvo. Y como dijo el hermano Álvaro, la palabra amor, en el contexto griego que se escribió, viene de la palabra agapao, o si no también se puede decir agape. Agapao viene se puede traducir como amar, y agape como amor, que significa, se puede decir que es cariño afectuoso, buena voluntad, benevolencia, tener como, digamos, algo, un sentimiento muy bueno. O sea, no hay nada malo, sino es un sentimiento muy bueno. Por eso nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que quiere decir, como le dije, es tener gran afecto, buena voluntad, es hacerle bien a alguien. Ese bien es lo que Dios quiso hacernos bien a nosotros. Que continuamos, como dice, que Dios amó amó Dios al mundo, en este caso, que viene la palabra griega cosmos, significa, en términos sencillos, a toda la humanidad, o sea, los seres humanos en la tierra, todo lo que es el cielo y la tierra, está hablando en este tema, eso significa la palabra un mundo, y dice que ha dado a su hijo unigénito también, viene del griego monogenes, que significa hijo único. En ese sentido, no es que Cristo fue creado, sino da a entender la palabra que Cristo es el único que conoce la esencia del Padre. Por eso dice que Él ha venido al mundo a dar a conocer a su Padre. Vengo a hacer las cosas de mi Padre. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo se dice que es unigénito, se habla de que Él conoce al Padre. Yo y el Padre uno somos. Continuamos, como dice, para que todo aquel que en Él cree, cuando hablamos de la palabra cree, es tener fe, tener certeza, dar crédito. En este caso, en este contexto, estamos hablando de confiar en el Señor Jesucristo, de que Él ha venido a redimirnos del pecado, a salvarnos. ¿Sí? Después dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué significa no se pierda? La palabra no se pierda se puede decir como destruir por completo, perjudicarse, perecer, se puede decir como perderse una oportunidad. En este caso, como termina este versículo que dice, para que más tenga vida eterna. O sea, lo que está dando es un paralelo. Si creemos, vamos a tener la vida eterna. Y si no creemos, ¿qué es lo que vamos a tener? La muerte eterna, que esto es la segunda muerte, que se aparece en Apocalipsis 20:14. Entonces, hermano, para resumir bien este versículo, nuevamente lo quiero leer, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Yo quisiera invitarlos, hermanos, para que puedan leer Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Quisiera leerlo para entender un poco más este tema. Bien, amén. Que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta palabra misericordia, ¿sí? La palabra, o sea, rico, significa abundante, en abundancia, y misericordia es, digamos, tener compasión, tener piedad por alguien. Entonces, si lo aplicamos con Juan 3:16 a este versículo, porque también tiene un paralelo cuando dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí? Entonces podemos decir que de tal manera fue tan grande, ¿sí? ¿Sí? El amor que tuvo Dios, digamos, su misericordia, su piedad con nosotros, porque Él es rico en abundancia, es rico en tener misericordia, nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. La palabra decir que envió se puede traducir como que dio, para que fuera crucificado en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice, consumado es. Él vino a hacer la obra, Él fue el holocausto perfecto, Él fue el sacrificio expiatorio completamente del pecado. Él vino a hacer la obra, ¿sí?, completa. Entonces, cuando Dios dice que envió a su Hijo, o sea, eso fue el regalo más grande que uno puede recibir. Así que, hermano, usted que está al otro lado,
puede comprender que Dios es un Dios de amor y Dios envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, al mundo, ¿sí? Que vino a hacer una obra que es morir por tus pecados, vino a morir por vos, vino a ser tu sustituto. Cuando Dios, ¿sí?, manda a Cristo y Cristo muere en la cruz del Calvario y Cristo es muerto, Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora confiamos en Él, ¿sí?, Dios nos mira a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, lo que yo quiero decirle a mis hermanos es que si usted cree en el Señor Jesucristo, va a poder tener la entrada al reino del Mesías, la entrada al reino celestial, va a poder tener la vida eterna, va a poder ver la gloriosa, ¿sí?, vida eterna y poder ver, estar y habitar en la luz de Dios. Así que, hermano Álvaro, hermana Eva, hermana Launi, quería compartirles lo que yo estudié sobre este tema, que es un versículo que, como siempre digo, es la verdad de todo el Evangelio, es decirle a las personas que el Dios es un Dios de amor, es un Dios que amó al mundo, ¿sí?, que no, como dijo la hermana Eva, no dejó a nadie de lado, sino que amó completamente al mundo, que envió a su Hijo, y que la salvación y la vida eterna está disponible para todos, pero hay que confiar plenamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que fue el que vino a hacer la obra perfecta, y solamente en Él, y confiando en Él, podemos tener la vida eterna. Así que bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, hermano, esto es lo que es el capítulo de Juan 3:16. Y bueno, hermano Álvaro, muchas gracias por la invitación. Amén, hermano Ezequiel, Dios le bendiga. Le doy el pase ahora a la hermana Launi para que siga añadiendo este hermoso versículo. Amén. Amén. Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Bueno, yo le doy gracias al Señor porque me doy cuenta que hemos sido guiados por el Señor para poder ver de distintas prismas, ¿verdad?, el versículo. Y de hecho yo quería darle como otro enfoque para poder nosotros entender y comprender qué es lo que el Señor está diciendo en este versículo. Hay que hacer algunas preguntitas al texto. ¿A quién se lo está diciendo? ¿En qué contexto se lo está diciendo? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Entonces me gustaría que pudiéramos retroceder un poquito. Imagínense que desde el capítulo 2, cuando el Señor hace su que es el primer milagro que el Señor hace, que es transformar el agua en vino, luego de eso el Señor purifica el templo. Y pasa algo bien extraño ahí. Que bueno, para la época no es extraño, para nosotros puede ser un poco extraño. Los judíos le preguntan al Señor y le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El Señor les habla y les dice que destruid el templo y al tercer día lo levantaré. El Señor habla de una señal que no iba a ser para ese momento, pero que iba a venir en un futuro cercano, que iba a ser su muerte y su resurrección. Y ahora nosotros vemos otro judío más que se acerca al Señor Jesucristo. No cualquier judío, era un principal entre los fariseos, no era cualquier hombre, era un hombre importante dentro del Sanedrín, y se acerca al Señor y también viene en la misma onda, por así decirlo, que los otros judíos. Le está hablando al Señor de señales. En Juan 3:1, o sea, en Juan 3:2, perdón, cuando viene a él le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo también le está exigiendo señales al Señor. Nicodemo debió haber visto el milagro en las bodas de Caná y también debió haber escuchado lo que el Señor dijo en la purificación del templo. Entonces viene a él y también le exige señal. Mas el Señor, como conoce los corazones, ¿verdad?, de todos los hombres, el Señor va y les dice que le es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Lo que el Señor le está diciendo ahí es, la muestra de una fe verdadera es que tú nazcas de nuevo y así tú podrás ver el reino de Dios. Primeramente el Señor a este hombre religioso que se sabía la Biblia, por así decirlo, de tapa a tapa, el Señor le dice, tú no tienes una fe correcta, tú no puedes ver el reino de Dios. Luego el Señor le dice un poco más adelante, aunque igual me gustaría parar un poco en el 4, cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En la sintaxis griega se cree
que lo que Nicodemo le está haciendo no es una pregunta así como que él no sepa, sino está siendo sarcástico. Le está diciendo así como, Jesús, si los dos somos maestros, los dos tenemos conocimiento, ¿qué me estáis diciendo? Me estáis diciendo algo que no puede ser. Se cree que en la sintaxis griega es más o menos, él está siendo sarcástico con el Señor. Y el Señor le dice en el 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recordemos que en los tiempos de Jesús, el bautismo que existía era el bautismo de Juan, y Juan el bautismo que hizo fue para arrepentimiento de sus pecados. Cristo empezó predicando, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Entonces cuando el Señor le está diciendo acá a este fariseo, a este judío, que pensaba que por sí mismo, por ser del linaje de Abraham, por ser fariseo y ser judío, él no era pecador, el Señor le está diciendo, tienes que reconocerte pecador. Tienes que arrepentirte de tus pecados, le dice el Señor. Luego un poco más adelante, ¿verdad? Tenemos que el Señor le dice, lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. Lo que nace aquí en la tierra, aquí perecerá, pero lo que nace del espíritu trasciende para vida eterna. El Señor dice, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo, o sea, tener una fe correcta, una fe salvífica. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz. Y oye su sonido, perdón. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. El Señor le está hablando de una operación real que hay en la vida del hombre que se siente pero no se ve. No es igual a una señal como la señal que le está pidiendo a Nicodemo. No es algo rimbombante, no es como un milagro tremendo, sino que es algo que ocurre, pero no es propiamente una señal. Más adelante, el Señor le vuelve a decir a este hombre, miren, fíjense, primero le dijo que su fe no era correcta, después le dijo que tenía que arrepentirse de sus pecados, reconocerse pecador, después le está diciendo, olvídate de las señales, esto pasa, pero no se ve igual que una señal. Y ahora el Señor le dice, más adelante le dice, cuando Nicodemo le responde, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Aquí sí en la sintaxis griega se dice que aquí sí estaba sorprendido porque él sabía lo que le estaba hablando, las cosas que el Señor le estaba diciendo que él no tenía. Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes todo esto? Aquí el Señor está siendo sarcástico. Le está diciendo, tú deberías saber esto, tú eres maestro. Pero el Señor le dice, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Cuando la Biblia habla de testimonio, no es como nosotros solemos entenderlo. Cuando la Biblia habla de testimonio, habla de ser partícipe de lo que estamos contando. Unos profesores en el seminario lo explican como cuando nosotros vamos al estadio a ver un partido de fútbol. Si yo estoy en la galería y estoy viendo el partido de fútbol, en la forma bíblica de hablar de testificar, yo no estoy testificando. ¿Por qué? Porque yo no estoy participando del juego. Pero en cambio, si yo juego, ahí yo estoy testificando porque yo he sido partícipe de lo que estoy hablando. Entonces el Señor le está diciendo, tú ni sabes ni has sido partícipe de lo que tú hablas. El Señor le dice, si os he dicho, dice, hemos visto ya en nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor aquí le está hablando de la procedencia y la naturaleza de su enseñanza. El Señor le está diciendo, yo vine del cielo, yo de allá traje esta enseñanza que te estoy diciendo. Yo soy, de forma encubierta el Señor le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, que descendí del cielo y traje esta verdad. Luego tenemos esta maravillosa enseñanza, porque el Señor le dice, si te hablé de terrenal, ¿cómo vas a entender lo celestial? Pero aún así el Señor, que es grande en misericordia y quiere que todo el mundo lo entiende, el Señor le habla en un lenguaje que él sí entiende. Le habla del Antiguo Testamento. Y el Señor aquí también es solidario con él.
Y con lo que le dice ahora, el Señor igual le está diciendo, va a haber una señal. El Señor le empieza a hablar sobre lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Cuando levantó la serpiente en el desierto, nuestro hermano Álvaro lo explicó bastante bien sobre lo que pasó, ¿verdad? En Números 21, del 5 al 9, había una mortandad tremenda, ¿verdad? Como nos contaba nuestro hermano. Y lo que pasó aquí fue una liberación de la muerte. Todo aquel que mirare, ¿verdad?, el asta con la serpiente, sería sano y salvo también. El mirar era una consecuencia de que habían creído lo que Dios le había dicho a Moisés, ¿verdad? Habían creído en su palabra. Ahora el Señor le está diciendo lo mismo a Nicodemo. Acuérdate que en la palabra de Dios está escrito que se levantó el asta en el desierto, que va a haber liberación de la muerte. Cristo le está diciendo, déjate de poner tu fe en las señales, cree en la palabra de Dios, que hubo una promesa de que se iba a levantar un asta donde iba a haber liberación de la muerte en esta vida. Y el Señor le dice, asimismo como se levantó el asta en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo le dice, esa es la señal que tú debes creer, que el Hijo del Hombre será levantado. Y ahora el Señor trae la mirada de Nicodemo hacia él y le dice, chuta, se me perdió ahora sí. Y el Señor le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la verdadera señal. En esto es donde el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, donde tienes que poner tu fe, en el sacrificio del Hijo de Dios. Hoy día nosotros, tanto cristianos como no cristianos, como personas que, verdad, que no profesan una fe cristiana, andan detrás de las señales, buscando señales aquí, que pase esto acá, para poder creer. Pero mi hermano, mi amigo, usted que nos está escuchando, que todavía no ha conocido a Cristo, yo quiero decirle que hay una señal que ya ocurrió, que fue Cristo quien se sacrificó. Dios mismo, en un amor tremendo, como decían nuestros hermanos, este amor agapao, que es un amor, ¿verdad?, que ni siquiera necesita ser merecido. Es un amor que se da sin merecerlo. Dios así nos dio su amor. Nos dio a su Hijo. Y esa es la verdadera señal. Si usted pone su fe en aquel sacrificio, mi amigo, usted va a ser libertado de la muerte. Va a poder gozar de este nuevo nacimiento, de esta transformación para vida eterna. Y Cristo no se queda solamente en eso. El Señor no solamente le dice esto, este versículo maravilloso que hoy nos junta a nosotros, sino que también le dice cuál era que venía a ser Él. Y le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, querido, Cristo no vino a condenar al mundo, sino que para que todo el mundo sea salvo por Él. Entonces, mi hermano, solamente creyendo, depositando su fe en Jesucristo, usted puede ser libertado, puede ser salvado, puede ser transformado. Entonces este versículo es glorioso, es maravilloso, porque nos habla, nos dirige dónde poner nuestra verdadera fe, cuál es la verdadera señal. Como decían mis hermanos, cuando habla de que ha dado a su hijo, quiero seguir más un poco la dinámica del hermano Ezequiel. Cuando dice dado, la palabra que ocupa ahí es didomi, que significa dar, donar, entregar. Entonces el Señor nos dio a su Hijo, nos entregó a Jesucristo. Cuando dice, ha dado a su Hijo unigénito, bien como decía el hermano Ezequiel, es el único en su gen. Jesucristo es el único que comparte el gen con Dios. Entonces es el único que tiene ese gen, ¿verdad? Y dice, para que todo aquel que en el que, cuando dice todo, ocupa la palabra paz, que significa todo aquel o cualquiera que ponga su fe en Jesucristo puede venir. Cualquiera, no importa su raza, no importa su sexo, no importa nada, ni su ideología. Todo aquel que ponga su fe en Jesucristo será salvo, amigo, será salvo. Y después dice,
creer, ocupa las palabras pistion. A ver si no me salió mal, pero es pistion, así. Que es creer, tener fe, tener confianza, plena confianza. Y luego tenemos la palabra verdad que dice para que nadie se pierda. Dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda. Ahí ocupa la palabra apolini, que significa sucumbir, perecer, morir. Entonces todo aquel que en él cree nunca va a perecer, nunca va a sucumbir, nunca va a morir y nos da vida eterna. Como bien decían mis hermanos, una vez lo dijo Lutero también, aquí está todo el evangelio resumido. Así que venga Jesús con confianza, que Cristo lo va a recibir. Cristo quiere salvar, Dios quiere salvar a través de Cristo, Dios quiere perdonarlo. Así que siguiendo la temática, no hay que poner la confianza en las señales, hay que poner su fe solamente en Jesucristo. Tiene que arrepentirse de sus pecados y venir solamente a Cristo. Dios le bendiga mucho, le doy gracias a mi hermano Álvaro, mi hermano Ezequiel, mi hermana Evita, que de verdad está haciendo una bendición conocerlos y compartir esta hermosa palabra. Señor les bendiga. Amén, amén. Si me pasé, discúlpeme. Amén, está bien, hermana. Dios les bendiga a mi hermana Lowny, mi hermano Ezequiel, mi hermana Eva por este hermoso video. Como bien dice nuestra hermana Lowny, son 4 puntos de vista distintos, pero a la vez se unen en Juan 3:16, en ese hermoso amor, ¿cierto? Agapao o ágape, como dice el hermano Ezequiel, que el Señor tiene por todos nosotros. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no querer, ¿cierto? Devolverle ese amor? Pero nunca vamos a poder pagar, ¿cierto? Retribuirle todo lo que Él ha hecho por nosotros, sino que solamente nos queda seguirlo, amarlo, obedecerlo de corazón, desinteresado por todo lo que Él nos ha hecho a nosotros, solamente amarlo. Así que mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un gusto grabar con ustedes y esperamos que sigamos grabando más adelante. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Maranata, Cristo viene.